Bueno, muy amables por la invitación para desarrollar este tema que es un poco extenso, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. En primer lugar, eh, en primer lugar, hay que conocer acerca de el desarrollo pulmonar, el cual pues está explicado en esta diapositiva para tener en cuenta que se comienza desde la fertilización y termina teóricamente en el momento del nacimiento, pero se conoce que este puede terminar para algunos autores a los 7 u 8 años y para algunos autores a los 21 años. Importante tener en cuenta la alveolización clásica y continuada y la maduración microvascular. Tres leyes rigen el desarrollo pulmonar, las cuales están muy concatenadas. La primera hace referencia al desarrollo bronquial, que está desde la 16ª semana de vida intrauterina. La segunda hace referencia al crecimiento alveolar, el cual se realiza fundamentalmente después del nacimiento. Y la tercera está ligada a las dos anteriores, que es el crecimiento vascular, eh, para ver que las arterias preacinares crecen con la primera ley, las arterias intraacinares crecen con la alveolización. Esto es para mostrar cómo están constituidas las arterias en el feto, en el niño y en el adulto, y la muscularización de estas arterias que se realizan a través del tiempo. Lo primero que vamos a ver es la radiografía de tórax, eh, método que utilizamos en forma muy extensa y lo podemos hacer API lateral en expiración forzada, con alta tensión mediastinal y en decúbito lateral, dependiendo lógicamente del otro aspecto fundamental, como es la historia clínica. La historia clínica la debemos tener desde antes del nacimiento, en el momento del nacimiento y posterior al nacimiento, para poder coordinar y solicitar los diferentes exámenes que vamos a ver. El ABC de la radiografía de tórax hace referencia a el abdomen, B los huesos y C propiamente el tórax, que comprende el corazón y los pulmones. En A el abdomen, mirar la situación de las vísceras, si hay calcificaciones, ver los contornos diafragmáticos. En los huesos, ver cómo están si hay anomalías a nivel de las costillas, etcétera, etcétera. Y C, propiamente cómo está la vía pulmonar, la vía aérea, su permeabilidad, la talla, la forma, el mediastino, su posición, tamaño y forma, y el corazón, también ver cómo está la posición, tamaño y forma, y ya propiamente los pulmones, ver cómo está el volumen, vasculatura, densidad y si hay opacidades. Esto nos muestra básicamente los puntos más importantes que debemos tener en cuenta cuando valoramos una radiografía de tórax en API lateral, y la lateral nos muestra también cómo podemos dividir el mediastino en anterior, medio y posterior, por si hay alguna situación especial que nos va a mostrar en qué localización se encuentra dicho hallazgo. La radiografía de cabo faríngeo lo solicitamos con boca abierta y cerrada para valorar sobre todo obstrucción de adenoides y de amígdalas. Las amígdalas las vemos fundamentalmente en el examen físico, pero las adenoides las podemos ver en estas radiografías que van a comprimir la luz y nos van a ocasionar los síntomas que fundamentalmente se presentan durante el sueño, cuando el niño ronca o tiene realmente apneas obstructivas, como veremos más adelante.
Eh, el tránsito varitado de esófago es otra de los métodos diagnósticos que es muy importante y que debemos aprovechar al máximo. Empezamos por el estudio de la deglución, que es la primera situación que tenemos que valorar fundamentalmente para ver si el niño tiene trastornos en la desucción, en la deglución. Luego miraremos el paso del medio de contraste, que es vario, al esófago, para ver si hay alguna normalidad intrínseca en el esófago. Valoraremos el reflujo gastroesofágico en forma espontánea y miraremos si hay anomalías mediastinales. Este es un examen que debemos aprovechar al máximo. Debe ser hecho en conjunto con especialistas en imágenes diagnósticas que tengan mucha, digamos, experiencia en niños, porque se puede alterar el resultado si no se hace una rigurosa seguimiento de este estudio. Aquí vemos el paso del medio de contraste, el bario, a través de la orofaringe, el cual pasa al esófago, pero vemos una imagen muy característica aquí, que es una fístula traqueoesofágica y que el medio de contraste vario pasa al pulmón derecho y también nos dibuja la tráquea. La radiografía de cuello, la cual la podemos hacer en AP lateral tanto en inspiración como en expiración, es una ayuda diagnóstica muy importante cuando, por ejemplo, tenemos anormalidades, como por ejemplo ruidos a nivel de la vía aérea superior, específicamente el estridor. Entonces aquí vemos las diferentes estructuras que debemos tener en cuenta. Está la pared posterior de la faringe y los puntos básicos de referencia, como son la epiglotis y el hueso hioide. Y luego vemos cómo pasa, cómo se une las vías aéreas superiores con la tráquea para valorar si hay alguna normalidad en estas estructuras. En inspiración y en expiración en lateral vemos cómo cambia la forma y vemos cómo se ve también en la parte derecha de ustedes la epiglotis, el hueso hioides, y lo que les comentaba de la continuación de las vías aéreas altas propiamente ya con la tráquea. Y podemos observar también si hay algunas otras anormalidades, por ejemplo, en la columna cervical o en la columna dorsal. Esto es para ver cómo las diferentes presiones cambian cuando hay estridor, tanto en fase inspiratoria o expiratoria, tanto a nivel de las vías aéreas altas como de las vías aéreas propiamente a nivel de la tráquea. Porque el estridor puede ser inspiratorio o expiratorio, tanto a nivel de la vía aérea alta como de la vía aérea central. El diagnóstico diferencial del CRUB para tener en cuenta el supraglótico en la epiglotitis fundamentalmente, el laringio subglótico fundamentalmente, el CRUB viral o laringotraqueitis, la laringomalacia, y en el traqueal pues tener en cuenta, por ejemplo, la traqueitis bacteriana o compresiones extrínsecas que pueden generar compresión tanto de la tráquea como del esófago. Esto también para mostrar cómo se puede presentar el estridor a nivel ya de propiamente de la tráquea o de los bronquios y constituye lo que se denomina la laringo, la traqueomalacia, que puede ser también u ocasionar un ruido inspiratorio o expiratorio en las dos fases. La radiografía de senos paranasales es muy importante, tomarla en posiciones como está aquí, de Cadwell y Waters, para valorar las diferentes senos que el niño posee. Pero lo más importante aquí es esto, es tener en cuenta cuándo aparece los senos paranasales y cuándo termina su desarrollo. El orden es seno etmoidal, maxilar, esfenoidal y frontal. Esto con el objetivo de no caer en el error en pensar en que tenemos
ya desarrollados en el lactante, por ejemplo, la mayoría de los senos, cosa que no ocurre si ustedes respetan este cuadro cronológico del desarrollo, lo cual nos ayuda a racionalizar el uso de este examen que es muy importante. La tomografía de los senos paranasales nos van a ayudar a identificar patologías que en la radiografía simple nos pueden dar una idea, pero que con esta técnica nos ayuda a detectar en forma mucho más precisa patología de infecciosa o algunas anormalidades, que son mucho más específicas de acuerdo también a la edad. La ecografía torácica es un elemento que tiene en la actualidad una importancia vital, puesto que la gran ayuda es que no ocasiona efectos secundarios en cuanto a la radiación. Y se consigue ecógrafos, lógicamente, que sean de muy buena calidad para tenerlos en hospitales de segundo o tercer nivel, lógicamente con una mayor tecnología, y lo utilizamos básicamente para diagnóstico y sitio de punción en derrames pleurales cuando hay neumonías asociadas a derrames, visualización de masas mediastinales o pulmonares si están en contacto con la pared del tórax, lo cual nos ayuda en un primer momento a tener mucho más información. Y otra de las cosas fundamentales que lo utilizamos es en la patología diafragmática, para ver cómo se están moviendo los diferentes cúpulas diafragmáticas y para hacer un seguimiento cuando hay patologías, por ejemplo, como en las hernias diafragmáticas, a través del tiempo para valorar su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que la presencia de aire limita un poco la utilización de esta técnica, pero de todas maneras, como les comento, he adquirido una gran, utilización cuando no existen técnicas mucho más sofisticadas. La ecografía nos ayuda y sobre todo cuando existe una persona que tenga una preparación muy importante en esto, nos ayuda a tomar conductas respecto a neumonías o a patologías como las que hemos visto anteriormente. Esto es para mostrar lo que se ve en las ecografías y cómo hay algunas líneas que habitualmente se ven, pero cuando hay líquido, por ejemplo, en la derecha, se ve esta imagen que nos muestra líquido a nivel pulmonar. Esto es mucho más preciso cuando hay una neumonía con derrame, como lo vemos aquí en la parte izquierda, en donde hay una zona eh, anecoica que está y también nos muestra el pulmón que está colapsado, y en la parte derecha nos muestra la formación de estas celdas que están llenas de líquido y que nos muestran si el derrame pleural está presentado en esta forma o si está libre, lo cual, como les decía, nos permite ver la posibilidad de drenar ese derrame pleural o de tomar una actitud diferente de acuerdo a lo que encontramos. Y el uso en la patología diafragmática, pues es muy importante. Se puede hacer a nivel de mi diafragma derecho o en mi diafragma izquierdo, en ambos, dependiendo de lo que estemos buscando, de la patología que estemos sospechando. Y lo más llamativo es que lo hacemos en tiempo real y nos da información muy importante sin tener que acudir a irradiación o a irradiar a los pacientes. Continuamos con la tomografía computarizada y la tomografía de alta resolución, que tiene unas indicaciones precisas como en patología del mediastino, en donde podemos encontrar tumores, adenopatías o anomalías vasculares, bronquiectasias bien individualizadas, lesiones del parénquima pulmonar como son nódulos, quistes, abscesos, tumores o neumopatías intersticiales. Nos puede servir
también como punto de reparo en punciones pleurales o en la colocación de un tren pleural. Y también nos puede ayudar para cuando se decide hacer una biopsia pulmonar en una lesión cortical. Algunas imágenes de tomografía en los cuales pues vemos algunas estructuras más que otras y que en algunos casos el hecho de que exista hiperinsuflación no nos permite ver en algunos momentos muy bien las imágenes y pues tenemos que acudir a otras imágenes. Esto para ver fundamentalmente, por ejemplo, imágenes de bronquiectasias y de compromisos del parenquima y compromisos a nivel de hilios pulmonares. La resonancia magnética nuclear torácica tiene también unas indicaciones muy precisas, sobre todo a nivel de patología mediastinal, como cuando sospechamos tumores o quistes. En las anomalías vasculares es muy importante el uso de esta técnica, sobre todo en presencia de arcos adérticos, vasos sistémicos, en problemas de cáncer en niños, aunque no es frecuente, pero sobre todo en sospechas de cáncer a nivel primario o a nivel secundario metastásico, en ciertas entidades no muy frecuentes en niños como la proteinosis alveolar y actualmente en casos de neumonía que tenga complicaciones o neumonías complicadas que se abscedan, que haya necrosis o gangrena y que concomitantemente presenten también en PIEMA, nos van a dar una gran información la resonancia magnética torácica. Este es el caso de una imagen redondeada de una masa, la cual pues vemos con la resonancia que nos da una información mucho más precisa para tomar la conducta adecuada con el equipo de cirujanos pediatras. Hay que hacer énfasis en que todas estas técnicas que utilizamos las debemos tener o hacer en base al análisis de la historia clínica y trabajar con un equipo multidisciplinario con el cual vamos a obtener mejores resultados utilizando todas estas técnicas. Esto es para ver la proteinosis alveolar. En la izquierda está la tomografía axial computarizada y en la derecha la resonancia magnética, lo cual complementa la visualización de estas imágenes en esta entidad que, como les digo, no es muy frecuente. La broncografía es un método diagnóstico que ha sido reemplazado, ya casi no la utilizamos, ha sido reemplazado por el desarrollo de la tomodensitometría torácica, el cual nos precisa y nos da más información. Lo utilizamos en dos situaciones fundamentalmente. En la exploración de bronquiectasias, cuando una intervención quirúrgica es necesaria para que el cirujano tenga una mayor información y su cirugía la haga con el cuidado necesario, respetando un poco más de tejido pulmonar. Y en estenosis traqueales o bronquiales, sean primarias o secundarias, nos dan una información muy importante también para tomar las conductas apropiadas. La medicina nuclear, la gammagrafía pulmonar, tanto de perfusión con tecnesio 99 como la de ventilación con xenón 133, están indicadas sobre todo en anomalías regionales pulmonares, las cuales sospechamos con la radiografía de tórax. Por eso es tan importante partir desde la radiografía de tórax a usar otras técnicas que nos van a dar mucho más información y hay que racionalizar todo este tipo de elementos diagnósticos que utilizamos. El déficit de ventilación-perfusión lo podemos tener en anomalías congénitas, como en el caso de quistes o secuestros pulmonares, de anomalías adquiridas, en el caso de enfisemas circunscritos, de bronquiectasias o de secuelas por infección, ya sean virales o bacterianas. Y el déficit de perfusión parcial o total con ventilación conservada en el caso de malformaciones vasculares
o en el caso de déficit de crecimiento o de patología adquirida también relacionada con infecciones fundamentalmente virales o bacterianas. Es importante anotar esto que es muy llamativo, que es que el uso indiscriminado y a veces repetitivo de estos métodos diagnósticos que causan radiación hay que tenerlos en cuenta, porque por ejemplo, si ustedes ven la radiografía de tórax produce una dosis efectiva de radiación de 0,02, la tomografía de 3 a 8, el PET scan, que afortunadamente no se utiliza mucho en niños y sobre todo en adolescentes, causa una equivalencia en el número de radiografías que ustedes ven exagerado. La tomografía de 150 a 400 y el PET scan de 765. Es importante anotar que esto hace equivalencia a una radiación en la radiografía de tórax de 3 días, en una tomografía de 3 a 6 años y en un PET scan de 6 a 7 años. Entonces, tener en cuenta esto y no utilizar indiscriminadamente este tipo de exámenes. Anotar que la ecografía y la resonancia magnética de cualquier sitio no nos produce ninguna dosis efectiva de radiación ni los efectos secundarios. Entonces, importante tener esto en cuenta. La exploración funcional respiratoria, muy importante para valorar el seguimiento de múltiples enfermedades y hacer un seguimiento, como les digo, a través del tiempo para valorar cómo está funcionando el tratamiento y si en algún momento puede haber deterioro de la función, mirar qué está pasando con esto. Entonces, podemos estudiar volúmenes pulmonares, resistencias pulmonares, flujos expiratorios forzados, distensibilidad pulmonar, difusión alveolo-capilar, test de provocación, estudio de gases sanguíneos. Esto es lo que habitualmente vemos, los diferentes parámetros que hacemos o que tenemos en cuenta al hacer una espirometría. Esto es una curva flujo-volumen, en expiración la parte de arriba y en inspiración la parte de abajo, y podemos ver los flujos 25, 50, 75, los cuales son muy importantes en la curva flujo-volumen. Esto es una prueba que se hace en niños con sospecha de asma. Hacemos una curva flujo-volumen basal en el ejercicio y luego, si se comprueba que se obstruye el niño, hacemos una prueba dándole un broncodilatador, la cual nos va a mostrar la reversibilidad de la prueba siendo positiva, en este caso para el asma. Esto es otra cosa importante. Nosotros a veces en la clínica hablamos de que el niño tiene hiperreactividad bronquial. La única manera de poder saber si hay hiperreactividad bronquial se hace en el laboratorio, porque haciendo con metacolina la baja del flujo expiratorio en un segundo del 20%, la dosis que obtengamos al bajar el 20% nos da el punto en donde se encuentra la hiperreactividad bronquial. Entonces, no podemos hablar sino de este término desde el punto de vista funcional respiratorio. Clínicamente no es aceptado. Esto es lo que pasa durante el ejercicio, al comienzo, a la mitad y al final del ejercicio, en las curvas flujo-volumen, cuando en el caso del asma existe esta situación. Pero existe un punto importante que debemos tener en cuenta, que es que los niños menores de 5 años tenemos que ayudarnos para llegar al diagnóstico de pruebas funcionales, las cuales desafortunadamente hasta ahora se están implementando en nuestro país. En Estados Unidos o en Europa ya existen laboratorios de exploración funcional en donde hacen este tipo de exploraciones, como en el caso de esta niña, se le está haciendo una pletismografía para valorar sus resistencias. En el caso de este niño, también
se hace una prueba especial con una chaqueta en donde se obtienen curvas de flujo-volumen que ustedes ven aquí para valorar si está obstruido o no. Y niños que colaboran, niños preescolares a los cuales les podemos hacer espirometrías. El personal que lo hace tiene una experiencia muy importante en niños y esto es fundamental para que se puedan hacer estas pruebas y son niños que son menores de 5 años, que no es habitual que se hagan. Entonces es importante tener la infraestructura para lograr hacer estas pruebas. Una pletismografía también en un preescolar es importante para valorar también todas las resistencias y otros datos que nos dan estas pruebas. Esta prueba se está utilizando en nuestro país, que es la técnica de oscilación forzada que varios grupos a nivel nacional lo están usando y vemos que se hace en menores de 5 años, nos da información sobre todo en niños con posibilidad de diagnóstico de asma o de fibrosis quística. Se están haciendo para ver su resistencia y su reactancia y en base a esta situación podemos utilizar medicamentos que nos van a hacer reversible en el caso de aumento de las resistencias. Entonces, tener en cuenta que los niños menores de 5 años también están siendo estudiados desde el punto de vista funcional respiratorio. No solamente niños mayores de 6 años, porque esta edad es muy importante para hacer diagnósticos y no quedarnos solamente con la valoración clínica, sino que hay que respaldarla con la valoración de la función respiratoria. Continuando con la función respiratoria, el estudio de los músculos respiratorios, ya vimos algo acerca del diafragma, la polisomnografía, el ejercicio muscular mediante la adaptación ventilatoria al ejercicio y el feno, que es la fracción expirada de óxido nítrico, para mostrar cuando se hace una polisomnografía, un examen que está ya disponible en algunos, bueno, en la mayoría de las ciudades importantes de Colombia, pero que hay que tener precisión de las indicaciones en las cuales las debemos solicitar y ver que el niño se valora desde el punto de vista electroencefalográfico, desde el punto de vista electrooculograma de valoración del CO2 expiratorio, de hacer electrocardiograma de saturación de oxígeno, de bandas para valorar el esfuerzo respiratorio y también valoración del electromiograma. El técnico es muy importante, el sitio donde se hace también es muy importante y está bajo videocámara el estudio de estos niños. Generalmente las indicaciones son muy precisas en los niños que se sospecha apneas obstructivas, en los niños con anomalías cranofaciales, en malformaciones congénitas del sistema nervioso, en parálisis cerebral, en enfermedades neuromusculares que son muy importantes para hacerle seguimiento, en la obesidad, que es una situación cada vez más frecuente que vemos, en el síndrome de Prader-Willi y en el síndrome de Down. Recomendar aquí que durante el sueño la función del diafragma se conserva, pero la disminución en la función de los músculos intercostales y de los músculos de las vías aéreas superiores disminuye, por lo tanto, se considera el sueño como una situación no muy benéfica para los niños, sobre todo los menores, en donde puede haber muchos accidentes respiratorios durante el sueño. Este examen que estamos presentando aquí es durante el ejercicio muscular para ver la adaptación ventilatoria a cuando hay enfermedades cardíacas, cuando hay enfermedades pulmonares o cuando existen las dos, ya sea que las respiratorias sean
conlleven a problemas respiratorios. Entonces, este CPET, el equipo, el cual nos va a valorar toda esta situación para poder decir qué ejercicio debe hacer el niño y hasta cuándo lo debe hacer para evitar problemas que pueda conllevar el uso del ejercicio indiscriminado. Entonces, este examen es muy importante para recomendar a los padres a qué deben colocar sus niños a hacer ejercicio cuando hay una patología cardiorrespiratoria. El feno es una, un examen muy importante, el cual ya está muy eh, preciso para controlar a los niños que tienen problemas fundamentalmente como el asma en el cual hay producción de óxido nítrico debido a la inflamación y nos sirve como diagnóstico para ver también la adherencia al tratamiento con el uso de corticosteroides y lógicamente para identificar los pacientes sobre todo que tienen asma causados por TH2. La endoscopia traqueobronquial es un examen muy importante que se realiza en sitios que son especiales para este examen. Se realiza estudio anatómico y dinámico de las vías aéreas altas y se pueden tomar muestras bronquiales microbiológico, ciliar y terapéutico. Valorar la anatomía y el sitio donde se coloca para estos exámenes. Las indicaciones son el síndrome de inhalación, hemoptisis, atelectasias recientes no resueltas, absceso pulmonar, tuberculosis, ganglio pulmonar o neumopatías en el inmunodeprimido. La broncoscopía se utiliza en patología crónica o recidivante, como ustedes ven aquí, en neumopatías intersticiales, en bronquitis, en ruidos respiratorios, en síndromes de inhalación, en displasia broncopulmonar. Indicaciones terapéuticas como extracción de cuerpo extraño, resección de granulomas, aspiración de tapón mucoso purulento, dilatación o estenosis traqueal o bronquial, uso de láser y el lavado broncoalveolar, el cual tiene una importancia fundamental porque nos da información muy importante acerca de la celularidad. Podemos hacer estudio bacteriológico y medir proteínas como fosfolípidos o secreción de metabolitos del macrófago principalmente alveolar. Se hace inyectando solución salina normal del 10 al 15% de la capacidad residual funcional. Es para mostrar aquí los diferentes aspectos de la celularidad que obtenemos a través de los diferentes estudios del líquido obtenido del lavado broncoalveolar. Las indicaciones, ya vimos en neumopatías alveolo-intersticiales, neumopatía del inmunodeprimido, en displasia broncopulmonar, en hemopatía grave de etiología no precisa. La biopsia pulmonar se utiliza básicamente en dos situaciones. Esto es historia, la parte de la biopsia transparietal. Utilizamos básicamente la punción biopsia transbronquial con fibroscopio y la biopsia pulmonar y pleural con videotoracoscopio. La biopsia pulmonar a cielo abierto, o tórax abierto, perdón, se utiliza menos debido a la morbilidad, sobre todo en pacientes con enfermedades respiratorias importantes, va a conllevar a una morbilidad mayor. Entonces, el uso de la videotoracoscopia nos ayuda muchísimo en este caso. El estudio es citológico, histología convencional, microscopía electrónica, estudio microbiológico, histoquímico e inmunoenzimático. Las indicaciones en neumopatías alveolo-intersticiales, en cáncer, en neumopatías difusas en el paciente inmunodeprimido y en sospecha de rechazo después de trasplante pulmonar. Las contraindicaciones cuando hay enfermedad vascular pulmonar o problemas de homeostasis. La punción pleural, de la cual ya hablamos, pues nos ayuda mucho la orientación con la radiografía de tórax o con
la ecografía o la tomografía, se hace con premedicación y en el cual hay que aprovechar el estudio del aspecto del líquido, estudio bioquímico y el estudio microbiológico, coloración, cultivo, BK y estudio citológico. Los métodos diagnósticos para el estudio de los gases arteriales y la oximetría, los gases arteriales importantes, los cuales los podemos hacer con menos traumáticos en el lóbulo de la oreja, que son capilares, y la oximetría de pulso, que es una herramienta fundamental que tenemos, pero hay que saberla usar en forma adecuada en este momento para no abusar de ella. Voy a hablar de fibrosis quística, de los elementos que tenemos para la fibrosis quística. Tenemos 3 estudios importantes: los electrolitos en sudor o iontoforesis, que es el examen fundamental; la diferencia de potencial transepitelial, no lo tenemos en nuestro medio; y el estudio genético, que cada vez más nos ayuda a detectar este tipo de mutaciones. El test de sudor se realiza a través de la corriente eléctrica con pilocarpina, se obtiene el sudor, debemos tener por lo menos 100 miligramos de sudor y los valores de esta son menos de 40, pues no hay fibrosis quística; entre 40 y 59 dudoso, y más de 60 nos hace el diagnóstico de fibrosis quística. El potencial, la diferencia de potencial es para mostrar, porque no lo tenemos a disposición, y esto es muy importante, es el genotipo de las 7 situaciones en las cuales se han encontrado los defectos de la proteína transmembrana de la fibrosis quística, cada una con sus diferentes mutaciones. La disquinesia ciliar primaria, otra entidad muy importante. Entonces tenemos el óxido nítrico, la videomicroscopía de alta velocidad, la microscopía electrónica y el estudio genético. Mostrar la configuración normal de una cilia con sus 9 túbulos periféricos, los 2 centrales. Saber que son móviles e inmóviles. Los móviles están también en el cerebro, en las vías respiratorias, en los tubos de falopio y en las espermatozoides, y los no inmóviles en el riñón, en los conductos biliares, conductos pancreáticos, en el cartílago, en los ojos, en el oído y en los fibroblastos. Entonces, por eso, la asociación de la disquinesia ciliar primaria con otros órganos en los cuales existen este tipo de cilias, tanto móviles como inmóviles. La medición del óxido nítrico en pacientes con esta entidad, la microscopía, la videomicroscopía, para ver el batido ciliar, que es muy importante. Entonces hay que tener esta infraestructura. Y lo otro importante es la microscopía electrónica, que es fundamental para hacer el diagnóstico preciso de dónde está la anomalía, ya sea en los túbulos periféricos centrales o en los brazos de Dineina internos o externos. En la tuberculosis, básicamente ya para mirar la tuberculina, que es una de las pruebas que tenemos, el BK en jugo gástrico en número de 3, lo mismo que el esputo inducido en muestras nasofaringas, el cultivo, pero lo más importante es el diagnóstico rápido que tenemos en este momento a disposición. El GenExpert, el EXPERT Ultra y algunas otras pruebas que se pueden tomar a nivel de orina, la radiología simple o tomografía, que nos va a ayudar. Este es el aparato que nos va a hacer el diagnóstico de ese expert, y de paso nos hace también la valoración de la resistencia a la rifampicina. La radiografía del complejo clásico de la neumonía expansiva y de la tuberculosis diseminada o biliar. Y por último, miramos la evaluación del pulmón en el contexto general,
porque no solamente se afecta de enfermedades propiamente, sino como enfermedades cuando hay compromiso de otros órganos. En la evaluación alérgica, las pruebas que tenemos aquí, IgE, EPRIS, RAS, la evaluación inmunológica de inmunidad humoral, las inmunoglobulinas, en el caso de que existan estas situaciones, o de la inmunidad celular, linfocitos o polimorfos nucleares, los cuales presentan algunas situaciones en las cuales el pulmón se afecta en forma secundaria. Las inmunoglobulinas, las diferentes marcadores de los linfocitos, CD3, CD4, CD8, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en la clínica. Las otras manifestaciones tenemos la alveolitis alérgica extrínseca, la aspergilosis broncopulmonar y el compromiso del pulmón en las enfermedades autoinmunes. Esto es de la alveolitis alérgica extrínseca, en las cuales los cuidadores de aves, que hay niños, están afectados, y en otras pueden ser secundarias a medicamentos que se utilizan en enfermedades como cáncer en niños. La aspergilosis alérgica broncopulmonar, en las cuales se manifiesta como asma y que tiene todas estas características en las cuales tenemos una IgE aumentada, precipitinas IgG positivas, presencia de aspergillus en el esputo. Y las enfermedades autoinmunes pulmonares, en las cuales el pulmón está involucrado, por ejemplo, en el lupus sistémico, en la púrpura de Henoch-Oley, en la hemosiderosis pulmonar, en el síndrome de Goodpasture, en la granulomatosis con poliangitis y en el síndrome de Churg-Strauss, en el cual hay una serie a nivel sanguíneo, serológico, de anticuerpos, los cuales nos van a ayudar a precisar el compromiso del pulmón en estas enfermedades generales. Muy amables por la atención. Aquí están algunas referencias y gracias por su atención.